Estoy realizando una tesis y que es titulada Inmunidad Parlamentaria en el Perú, bases para su reconfiguración constitucional y la proscripción de la impunidad en el Poder Legislativo. Entonces, a continuación le voy a realizar unas preguntas para conocer su perspectiva de esta prerrogativa constitucional en nuestro país. ¿Le parece? Correcto. Ya. Desde su perspectiva, ¿cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria? ¿Una garantía institucional, una prerrogativa funcional o un privilegio político? Privilegio político no es. Sí es una garantía porque lo que se, lo que se pretende es que el mandato que recibe el representante del pueblo es para mantener su función con la máxima autonomía y con la máxima libertad posible, de manera que el mandato recibido sea un mandato no sujeto a restricciones, a presiones, a coacciones ni amenazas. Entonces, garantía es en ese sentido. Más allá de que hayan razones en algunos casos para incoar procesos penales o judiciales en general contra algún representante durante el ejercicio del mandato, que en algunos casos puede ser que se trate de casos justificados plenamente, pero fundamentalmente, si contamos con representantes idóneos, se trata de una garantía. Si los representantes no son idóneos, lo que ocurre debe ser que el uso de la inmunidad parlamentaria sufra la restricción correspondiente, que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, la autorización para que se procese a los representantes en sede ordinaria. Además de ser una garantía, es también una prerrogativa, pero no una prerrogativa de carácter personal. Por eso es que no tiene la naturaleza de un privilegio. Es un privilegio cuando tú le concedes algo a alguien que excede lo ordinario y lo normal. En el caso de los congresistas, de los parlamentarios o de los representantes, ellos no están protegidos desde el punto de vista personal, sino que la protección es al cargo, al puesto. Esto es una abstracción, pero el dueño de la prerrogativa propiamente no es la persona que cumple con el mandato, sino el Congreso que protege el mandato que el pueblo le da a la institución, que es el Congreso, sea la Cámara de Diputados o sea el Senado. Entonces, privilegio no, garantía sí, y además prerrogativa de carácter institucional que protege el ejercicio del mandato dentro del sistema político que nosotros tenemos, que es democracia representativa, para que el representante pueda cumplir con la confianza que se le otorga, requiere ciertas medidas que permitan que su función no quede impedida, obstruida ni distorsionada por amenazas de quienes pueden resultar siendo sus enemigos políticos. Eso es, a mi juicio, lo que justifica la existencia y la permanencia de la inmunidad parlamentaria dentro de nuestro régimen constitucional. Totalmente de acuerdo, doctor, ¿no? La inmunidad parlamentaria es una garantía y también una prerrogativa funcional. Ahora, en relación a la segunda pregunta, ¿considera que la inmunidad parlamentaria, tal como estuvo regulada antes de la ley número 31118, cumplía realmente esa finalidad de proteger la independencia del Congreso frente a persecuciones políticas? Bueno, en principio, la protección funciona en la medida en la que ocurran dos cosas. Primero, que quienes pretendan incoar un proceso contra un representante procedan de buena fe, es decir, que efectivamente existan hechos que justifican una denuncia en el Poder Judicial por la comisión de delitos comunes. Pero de otro lado, también es necesario que quienes de alguna forma cautelan, protegen y se hacen cargo de la protección del fuero parlamentario procedan con idoneidad ética. Esto quiere decir, es un problema más bien de operadores que de la garantía en sí misma. La garantía es correcta, pero cuando los operadores no actúan bien, sea porque haces denuncias incorrectas,
sea porque el congresista efectivamente se ha desempeñado mal, o sea porque quienes deben evaluar los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria no están cumpliendo correctamente con una evaluación imparcial. Si es que esas cosas funcionan mal, obviamente la prerrogativa no está cumpliendo con la función porque los operadores no la utilizan correctamente. Ese es el principal problema. Es un problema de operadores, es un problema de miembros de las agrupaciones políticas que actúan con un criterio más corporativista que ético. Entonces, todo depende de la virtud con la que se cumple el mandato y con la que los que están a cargo del levantamiento de la inmunidad deben asegurarse que sus decisiones se ejecuten. Bueno, ha mencionado alguno de operadores, miembros de agrupaciones. eh, considera que son algunos, ¿cuáles son los principales factores que contribuyeron a la desnaturalización de la inmunidad parlamentaria en nuestro país? Aparte de los que ya me ha mencionado. La protección que tienen unos con otros para no perder a un miembro de su bancada dentro del Congreso y a la vez para que no hayan mayores altibajos. Ese es el principal problema, que la protección que se hace respecto de quienes no merecen el mandato y no merecen, por lo tanto, el uso de la autonomía correspondiente. La inmunidad sirve para que el Congreso quede protegido y para que la población cuente con los representantes que la voluntad popular quiere que sean quienes la representen. Si los operadores no están a la altura de los principios y de los valores a los cuales sirve la inmunidad parlamentaria, no va a haber manera de que cumpla con su función. Ujú. ¿Y el problema de la inmunidad parlamentaria fue principalmente normativo o por la forma en la que estaba regulada o político institucional por el uso que hizo el Congreso de esta prerrogativa? No, no, a mí me parece que el mal uso de la inmunidad parlamentaria no tiene nada que ver con el diseño, Ujú. y sí tiene que ver con la falta de idoneidad ética de quienes han ejercido el proceso de evaluación de las conductas parlamentarias y han terminado protegiendo a quienes no deberían. O por último, el propio Pleno, que en muchos casos se proponía el levantamiento de la inmunidad, pero el Pleno, por alguna razón de consensos, de coordinaciones o de procesos de clientelismo, opta por beneficiar a quien no merece ser beneficiado con la prerrogativa de la inmunidad. Claro. Y, bueno, antes de la reforma, el Congreso era el órgano que decidía si se levantaba o no la inmunidad de sus propios miembros. ¿Considera que este diseño favorecía el corporatismo parlamentario o el denominado blindaje político? No, nuevamente, para mí no es cuestión de diseño, para mí no es cuestión de normas. Las Ujú. normas son necesarias, pero son necesarias siempre y cuando la premisa sea la correcta. Y la premisa es que quienes llegan al mandato popular merezcan el encargo que el pueblo les da. Si ellos no están de acuerdo a los principios en razón de los cuales funciona una democracia, la democracia no puede funcionar cuando tú tienes gente que no es idónea desde el punto de vista ético, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista funcional. Si ellos no están bien preparados para ejercer el mandato, van a actuar como delincuentes y el Congreso no es una cueva de ladrones ni de delincuentes. Bueno, ¿considera que el modelo actual de eliminación de la inmunidad parlamentaria podría generar un vacío normativo que exponga al Congreso a posibles injerencias políticas de otros poderes del Estado? No solamente de otros poderes del Estado, sino también de particulares y de grupos de interés. Pero en realidad de lo que se trata es que al bajar la valla, al bajar la valla, también estás bajando la valla respecto de la calidad de representantes que esperamos que tenga nuestro régimen político para que éste funcione bien. Obviamente ha habido presión, presión fundamentalmente mediática, si quieres, presión por la opinión pública, pero eso ha ocurrido porque los operadores no estaban actuando correctamente. El diseño estaba bien. Para mí, la inmunidad parlamentaria debiera permanecer de manera intangible, sin modificaciones. Ahora, con las Ah, restricciones que se han establecido, se está bajando la valla porque, como se presume la mala fe
cuando los sistemas deben funcionar a partir del principio de la buena fe. Si tú presumes la mala fe, no importa cuál sea la restricción que tú establezcas, siempre vas a exigir menos de quienes deben ocupar un mandato que supone niveles de virtud y niveles éticos que deben cumplir fundamentalmente quienes nos proponen a los ciudadanos, a los electores, a quienes van a una candidatura para ocupar un puesto representativo. Si los partidos políticos no han filtrado adecuadamente a las personas que nos proponen como candidatos para que luego ocupen un puesto de representantes en diputados o en el Senado, obviamente no va a haber sistema que funcione. Los partidos son los que deben filtrarnos los, los niveles de candidaturas dentro del Congreso. Si ellos no han cumplido con capacitar y acreditar que los candidatos que nos proponen para que los elijamos en las elecciones generales, si ellos no cumplen con ese trabajo, con ese deber, con esa función, obviamente va a llegarnos cualquier cosa. Lo que hay que hacer es eliminar esas brechas y que el azar tenga menos espacio y menos lugar para que el sistema funcione mejor. Si los partidos no cumplen con ese trabajo de filtro, las brechas se van a agrandar y no van a disminuir, que es lo que se necesita. Doctor, entiendo su punto de vista. La siguiente pregunta en relación a qué órgano debería evaluar un eventual pedido de protección frente a un eventual pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, pero ya me quedó claro que para usted el diseño es totalmente correcto, entonces debería ser pues no el propio Congreso el que revise esos pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque los sistemas y los diseños se establecen a partir de ciertas bases, de ciertas hipótesis, de ciertas premisas. La premisa es que quienes llegan a la institución están ya premunidos de ciertas características personales, emocionales, cognitivas, de ciertas habilidades, de ciertas destrezas, de ciertos conocimientos, de cierto tipo de conductas. Pero si tú eliminas esa base, no va a haber institución que te salve, porque por más que tú la modifiques, bueno, puedes anularla, pero si la anulas, ¿cuál es el perjuicio? Si eliminas la inmunidad parlamentaria, el perjuicio es que puedes tener buenos representantes que sufran los ataques de sus enemigos o de intereses contrarios a los que los propios congresistas necesitan enfrentarse para que el cumplimiento de su mandato representativo sea idóneo. Entonces, si tú eliminas la inmunidad parlamentaria, existe un grave perjuicio. Es una cuestión de costo y beneficio. Lo elimino, ya con eso ya no tengo el problema de que se va a seguir diciendo Torongo no come Torongo. Ya, gané eso. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que puedes tener buenos congresistas que serán denunciados indebida, inidónea, inequitativamente, injustamente, y no va a haber manera de protegerlos porque tendrás que limitar el cumplimiento de su mandato en una defensa que tendrán que realizar ante el Poder Judicial y dejarán de cumplir con las obligaciones que les corresponde como representantes del pueblo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Dónde pones la valla? Si tú pones la valla abajo, obviamente vas a generar el contento público. Esa será una medida populista. Pero lamentablemente del populismo tú no consigues un sistema que funcione mejor. Nuevamente, el gran problema no es el diseño normativo ni institucional. El gran problema es que los partidos políticos no cumplen con su deber y el deber que tienen es capacitar a sus militantes para proponernos en las elecciones a gente idónea, con las competencias necesarias para que el puesto representativo se cumpla idóneamente. Si eso no lo hacen los partidos políticos, y eso tampoco es un problema normativo, es un problema fundamentalmente ético y político de los partidos políticos. Lamentablemente, ahora más que partidos políticos, lo que tenemos son etiquetas que encubren intereses privados de gente que quiere ganarse un poquito de fama o de repente una mejor remuneración. Y con eso tú no construyes un sistema político. La degradación de nuestra vida política consiste en que no tenemos partidos políticos que intermedien adecuadamente entre la sociedad y el Estado. Bueno, mi maestro de proyecto de titulación, el asesor metodológico, siempre me mencionaba eso, ¿no? Aquí la inmunidad parlamentaria no es el problema es el mal uso que se le ha otorgado a esta prerrogativa, ¿no?
más que un factor normativo, ha sido un factor político, conductual. un factor práctico, ¿no? Sí. Doctor, bueno, entiendo lo que me mencionó al final, ¿no? Como le digo, la octava pregunta, la final, básicamente quería yo conocer si se planteara una reconfiguración de la inmunidad parlamentaria distinta al modelo regulado antes de la ley número 31118. ¿Qué elementos podría contener una propuesta de reforma constitucional para equilibrar esa protección de la independencia del Poder Legislativo y a también evitar que esa prerrogativa se convierta en un mecanismo de impunidad? O bueno, como lo estuvo mencionando, el diseño que se ha realizado de esta prerrogativa es el que debió haber continuado hasta ahora. Para mí la valla debe ser alta y el que sea alta significa que debemos mantener nuestro estándar y nuestro patrón histórico, que se mantenga la inmunidad parlamentaria tal como siempre se la ha reconocido, dejando que el Parlamento sea el mejor árbitro del levantamiento de la inmunidad cuando ésta corresponde. Si creemos que la inmunidad parlamentaria es necesaria, tenemos que seguir manteniendo esa propia institución, pero a la vez exigir que los operadores nos provean de representantes que cumplan con el perfil del puesto representativo. El problema es un problema de definición del perfil del puesto representativo. ¿Quién debe ser representante de la población? Y ese perfil deben definirlo los propios partidos de conformidad con estándares y con patrones morales que sean útiles para la República. Los partidos políticos son los principales guardianes del funcionamiento del régimen político a través de la vida y de la doctrina y de la escuela que ellos creen. Los partidos políticos tienen la misión de ser una escuela y ser un filtro. Si los partidos no son escuela y no son filtro, lamentablemente no va a haber institución ni diseño que nos sirva adecuadamente. Lo que tenemos puede ser muy bonito desde el punto de vista populista si es que se minimizan los estándares como viene ocurriendo, pero ese no es el camino correcto. Tenemos que mantener estándares altos y exigir cada vez más de quienes deben responder por la conducta que tienen como intermediadores entre la sociedad y el Estado. Claro, doctor. La verdad que su postura me llama bastante la atención porque em, básicamente el problema es lo que nos ofrecen los partidos políticos, ¿no? Y lamentablemente las personas que han ingresado a ocupar un cargo en el Congreso son quienes han desvirtuado esta prerrogativa a tal punto de que se ha llegado a su eliminación, ¿no? Efectivamente, pues, eso quiere decir que cada vez los estándares se bajan más y se está actuando desde el punto de vista populista. ¿Qué cosa quiere el pueblo? Eso le doy al pueblo. ¿Quiere pan? Le doy pan. ¿Quiere circo? Le doy circo. Si no lo quiere, se lo quito. Pero en realidad esa no es una buena política. Hay estándares morales, hay patrones éticos que exigen que tú no cedas ante lo que el pueblo o el público cree que es lo mejor. Si tú tienes conciencia de qué es lo correcto, hay que mantenerse en lo que es correcto, pero el problema no es que tú cumplas con complacer a nadie. La complacencia no es una buena consejera, eso lleva al permisivismo. Y el permisivismo es lo que debilita las instituciones y la calidad de nuestra vida política y por lo tanto de nuestro régimen republicano y de democracia representativa. Ujú. Doctor, quería hacerle una pregunta adicional. Bueno, como sé que usted debe tener una agenda muy ocupada, pero yo encontré un artículo leyendo que se llama Por menos blindajes, análisis de la inmunidad parlamentaria en el Perú y una propuesta de reforma, es del autor Javier Arbán, y él propone eliminar la inmunidad de proceso, pero conservar únicamente la inmunidad de arresto, limitada al periodo del mandato, es decir, no que no se extienda un mes más, bueno, inaplicable a casos de flagrancia y sujeta a un plazo máximo para resolver su levantamiento, un plazo más corto. No sé qué le parece esta propuesta de reforma de este autor. Así de Mira, son en manera. realidad argumentos que pretenden quitar, poner cosas,
pero para mí lo central es que se mantengan las cosas como deben ser. Inmunidad de proceso, inmunidad de arresto. En caso de flagrancia, obviamente, también hay medidas que deben adoptarse. Que lo de los plazos es una cuestión que siempre depende de los operadores. Si los operadores saben lo que hay que hacer y saben la urgencia con la que deben proceder para que el sistema siga funcionando, mira, no le pongas plazo, no interesa el plazo, porque si ellos tienen conciencia de la urgencia que tiene asegurar que el Parlamento tenga los representantes que debe tener y excluir a quienes no merecen ese cargo, ellos son los responsables. No se les quite a ellos la posibilidad de actuar con libertad. Para mí ese tipo de restricciones son muy bonitas porque en general los abogados o los politólogos o los sociólogos se preocupan de lo que es menos trascendente, como ahora último que hemos visto los debates públicos y que si es que el señor Alcázar debe o no dejar la banda presidencial, nos entretenemos sinceramente en pequeñeces. La banda presidencial no es el problema es vacío de poder, uno, y dos, el problema es la rendición de cuentas que debe realizar el presidente de la República ante el Congreso mediante el mensaje que debe dar al inicio de cada legislatura respecto de lo que encontró, respecto de lo que hizo y respecto de lo que su conducta representa como responsabilidad política ante el pueblo. La falta de accountability, la falta de rendición de cuentas, la falta de responsabilización por los propios actos, ese es el criterio de duración del mandato de un presidente, sea que haya accedido al puesto por elección popular o sea que haya accedido por sucesión en el mandato por impedimento temporal o permanente del presidente y de los vicepresidentes. Nos entretenemos en la banda presidencial, nos entretenemos en plazos, nos entretenemos en distinciones entre proceso y arresto, pero finalmente de lo que cuenta es que la inmunidad parlamentaria debe mantenerse conforme a los estándares originales para los que ella se creó. Eso es lo que hay que mantener, la puridad de la institución para que ésta sirva. Lo que no está sirviendo son los representantes, no la inmunidad parlamentaria que deje o que no deje de servir. Eso es lo que a mí me parece, Leonardo. Claro, no, sí, me acaba de dar luces, sinceramente, porque es uno de los pocos autores que mantiene esta postura. Cuando he estado investigando por internet, la mayoría de autores tiene una postura en la cual se podría decir abolicionista, porque consideran de que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa obsoleta y que no debería existir en los estados democráticos porque no cumple su finalidad, ¿no? Pero entiendo que no hay que atacar a la prerrogativa o a esta garantía, sino a lo que ha causado el problema, que son los representantes, que son mal elegidos y que han ocasionado su Que son mal desnaturalización. propuestos por los partidos. Claro. Bueno, doctor, sinceramente estoy muy agradecido porque me va a servir bastante todas las respuestas que me ha dado a las preguntas y me va a poder ayudar bastante a sustentar mi hipótesis, porque como me decía un asesor que tuve el ciclo pasado, bueno, ya no es mi asesor, pero me mencionaba esto de que el tema está un poco complejo porque hay mucha opinión pública en contra de esta prerrogativa y que estaba un poco complicado el tema, pero leyendo entendía cuál era la finalidad de esta prerrogativa y por qué no debería haberse eliminado. Sí, yo sinceramente no creo que se ha procedido incorrectamente al tomar el rábano por las hojas. No sé si te sirva, pero en mi página web y en mi canal en YouTube, yo tengo algunas exposiciones que realicé ante la Comisión de Constitución del Congreso hace ya algunos años, donde sostengo exactamente lo que te he dicho delante de los integrantes de la Comisión de Constitución, que en ese momento también se veían presionados para minimizar y para eliminar hasta cierto punto la inmunidad parlamentaria. Mi posición siempre ha sido la misma, porque yo tengo conciencia de que es necesaria para que el sistema funcione bien. Lo que necesitamos para que el sistema funcione bien no es eliminarla, sino que los partidos cumplan con una misión que se rehúsan a cumplir, porque no son partidos propiamente dichos, sino son etiquetas que encubren grupos de interés que aspiran a prerrogativas, a beneficios dentro del Estado, beneficiándose privadamente
con ocupar el puesto para facilitar sus propios intereses. A mí me parece que esa es la pepa del asunto.